Capítulo 37. A veces intentas tener una cita con tu novia pero terminas bebiendo torpemente con su mejor amiga del pacto de venganza. Resumen. El teléfono de Fuyumi vibró y lo revisó con la desesperada esperanza de que Rumi le estuviera diciendo que estaba en camino. No lo fue, pero Fuyumi no estaba decepcionado. Dios mío, Davi se comió todas las zanahorias en 2 días. Sonrió ante el texto de Toga, aliviada de saber que Davi comió al menos un vegetal. Aux miró a Fuyumi al otro lado de la mesa, con una sonrisa amistosa en su rostro. Fuyumi se lo devolvió con una sonrisa forzada, revolviendo ociosamente su bebida. ¿Cómo llegó ella aquí? Rumi había accedido a una cita para el viernes, luego se dio cuenta de que ya había accedido a ir de copas con Aux ese mismo día. Así que Rumi decidió que podían hacer una colgada y le dijo a Fuyumi que aún podían terminar la noche juntos, simplemente comenzando con algo de tiempo con Aux. Es una pena que se haya retrasado, comentó Aux, mirando su teléfono. Se suponía que los 3 se encontrarían hace 10 minutos. Tan pronto como Fuyumi vio a Aux y consiguió torpemente una mesa con él, Rumi les envió a ambos un mensaje de texto sobre un crimen sorpresa que significaba que tenía que pasar por la estación de policía para dar algunas declaraciones. O algo. Fuyumi no estaba especialmente preocupada por eso, estaba segura de que Rumi era más que capaz de manejarlo. Estaba más preocupada tanto por ocultar su leve molestia con Aux como por mantener su identidad secreta cuando ambos estaban atrapados juntos en esta mesa. Intentaron una pequeña charla, pero después de hablar sobre el clima, sus días sin incidentes y las deliciosas bebidas, sus sonrisas se tensaron. Lo siento, este bar es un poco incompleto. Supongo que en realidad no estaba considerando lo peligrosos que algunos lugares podrían parecer para los civiles. Este bar estaba un paso adelante de The Spritz, donde Fuyumi había bebido con la misma compañía. Al menos este bar tenía a todos mostrando sus rostros, incluso si algunos de esos rostros estaban canosos y deslumbrantes. Está bien, me acompañan 2 prohéroes, después de todo. Se siente bastante seguro. O estaría acompañada por 2 si Rumi finalmente apareciera. Se obligó a no gemir en voz alta. Solo accedió a esta reunión de 3 personas porque pensó que Rumi sería un amortiguador entre ella y Aux. No quería decirle a Rumi que cortara a Aux considerando que los 2 eran lo suficientemente cercanos como para tener un pacto de venganza, pero Fuyumi preferiría no tener que interactuar con un entrometido prohéroe que estaba a centímetros de descubrir su identidad secreta. El teléfono de Fuyumi vibró y lo revisó con la desesperada esperanza de que Rumi le estuviera diciendo que estaba en camino. No lo fue, pero Fuyumi no estaba decepcionado. Dios mío, Davi se comió todas las zanahorias en 2 días. Sonrió ante el texto de Toga, aliviada de saber que Davi comió al menos un vegetal. Aunque trató de no preguntar demasiado por él, había pasado un tiempo desde que recibió una actualización completa sobre el estado de Davi, por lo que respondió. ¿Cómo está, por cierto? Fuyumi se reunió con Toga varias veces, siempre en un lugar diferente, en un momento diferente, y Toga con un disfraz diferente. Fuyumi aún no sabía exactamente de dónde había sacado Toga esos disfraces, especialmente un día cuando apareció como un hombre alto y fornido. Claramente iba más allá del maquillaje y una peluca, pero Fuyumi no estaba segura de si Toga le diría la verdad incluso si le preguntaba. Era más seguro simplemente pasar las bolsas y no hacer preguntas. Quizás sería más eficiente transferir algo de dinero, pero Fuyumi no quería contribuir directamente si decidían comprar armas con su dinero. No dejaría que se murieran de hambre, pero tampoco quería que les resultara más fácil cometer delitos. Su teléfono vibró con una respuesta, pero en ese momento Aux habló, y ella no fue lo suficientemente grosera como para ignorarlo por completo cuando él estaba haciendo un esfuerzo por llevarse bien. Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? Fuyumi tomó un sorbo de su bebida antes de responder. Cocinando. Se animó ante un hilo de conversación posiblemente no incómodo. Oh. Eso es genial. ¿Qué tipo de cosas cocinas? Lo que sea que mi familia esté dispuesta a comer, respondió Fuyumi con otro sorbo. Deseaba estar borracha. Se sentía tan rígida en todo lo que decía, demasiado nerviosa para pasar por una civil verdaderamente inocente. Aunque, miró a su alrededor de nuevo.
Este era un bar incompleto, como dijo Aux. Quizás por eso hizo el comentario antes. Tal vez pensó que Fuyumi estaba nervioso por estar rodeado de gente como el tipo corpulento en el bar con las piernas abiertas hasta el punto de tocar los dos taburetes a su lado. O la mujer con varias cicatrices en la cara, bebiendo un trago de líquido oscuro, la punta del mango de una daga sobresaliendo de un bolsillo de su chaqueta de cuero. O el tipo alto con el pelo rosa puntiagudo, gritando a su compañero en la cabina detrás de Aux. Fuyumi miró por encima del hombro de Aux al chico de cabello rosado. Después de escuchar su voz, no pudo evitar sentir que lo había visto antes en alguna parte. La forja. Se estrujó el cerebro, pero la única competidora de cabello rosa que se le ocurrió fue una chica con una extraña peculiaridad en la voz. Ciertamente no este tipo alto. No, en todo caso, parecía el tipo de persona que estaría en una pandilla o algo así. Había peleado con él en las calles entonces. Forzó sus oídos para escuchar la conversación, esperando otra pista. Dale un descanso ya. El Fukurón estaba jodidamente destrozado, amigo. Eso no significa que no pueda estar enojado con las personas que lo destruyeron. ¿Empeño? No, se burló el tipo de cabello rosado. ¿Crees que soy el tipo de idiota que iría tras el mejor héroe profesional? Sí, entonces ¿quién, Gad? Pensé que destruyó el complejo principal. El cerebro de Fuyumi se puso firme. Gad. Su interacción con él había sido breve, pero él era una de las personas que había encadenado a Davi el primer día que conoció a Davi. Golpear a Gad y sus compañeros pandilleros condujo a la vendetta de Fukurón contra Leia y Davi. No había tenido que lidiar con ningún cazarrecompensas desde que secó a Endeavor en su complejo principal, así que asumió que ya no eran un problema. Incluso si algunas personas todavía estuvieran tratando de mantener a la pandilla en marcha, habían perdido muchos recursos, especialmente muchas personas se habrían ido después de ser atacadas por un gran héroe profesional por su participación en la pandilla. Juro que una vez que tenga en mis manos a Leia y Davi, Gad gruñó por lo bajo. ¿Fuyumi? Preguntó Aux, inclinando la cabeza para bloquear sin darse cuenta la vista de Fuyumi del rostro ceñudo de Gad. ¿Está usted escuchando? Ella parpadeó. ¿Eh? Estaba preguntando por tu familia. Sé sobre Endeavor y Shoto, pero... no. Mala conversación allí. Aux, voy a ser honesto. Esperó, paciente. Tengo un dolor de cabeza en este momento, mintió Fuyumi. ¿Podemos relajarnos un poco hasta que me emborrache lo suficiente como para no sentirlo? Él rió. Beber no suele empeorar los dolores de cabeza. Fuyumi lo miró fijamente. Levantó las manos. Está bien, perdón. Así que no hay conversación. Preferiría no hacerlo, admitió Fuyumi. Voy a buscar otra margarita entonces, y podemos beber en un silencio amistoso. Se puso de pie, hizo un movimiento de cremallera con los labios antes de tirar la llave y luego se alejó. Fuyumi podría haber llorado de alivio. Por grosero que fuera saltarse por completo la conversación, ahora podía concentrarse en Gad y no tener que hablar con Aux. Incluso tener suficiente dinero. El hombre de la otra cabina le preguntó a Gad. ¿Crees que he estado sentado, jugueteando con los dedos? Gad preguntó, burlándose. Por supuesto que he estado configurando nuevas redes, reuniendo a un par de personas. Sí, pero los sabuesos del infierno no se apoderaron de tus antiguos territorios de drogas. Gad golpeó la mesa con el puño. Sí, lo hicieron, y una vez que haya vuelto a construir el Fukurón, los recuperaré. Entonces, hasta entonces, estoy distribuyendo un nuevo medicamento en el mercado. Su compañero se inclinó más cerca. ¿Una nueva droga? Su voz era tranquila, pero con los oídos tensos. Fuyumi captó la respuesta. Trigger. Ella se congeló. Hubo algunos problemas importantes con el gatillo hace varios años, pero las restricciones se habían endurecido y ahora era relativamente raro en Japón. El acompañante comentó. Esa no es realmente una droga nueva, amigo. Rodó los ojos. Está bien, renovado, lo que sea. El punto es que no hay suficiente distribución para la demanda, pero encontré una buena línea de suministro en el exterior. Acabo de importar algunos hoy. Su compañero se rió. ¿Importado? De contrabando, si quieres ser un imbécil al respecto. Fuyumi tragó saliva.
Los Fukuron todavía existían y se estaban convirtiendo en distribuidores de Trigger. A ella no le gustó el sonido de eso. Aux volvió con 2 tragos. Le deslizó uno a Fuyumi, quien casi había terminado su trago inicial. Ella le dio a Aux una mirada sospechosa, pero él la devolvió con solo una amplia sonrisa y no dijo una palabra. En señal de buena voluntad, bebió el resto de su vaso actual y tomó un sorbo vacilante del nuevo. El sabor de la piña la puso de mejor humor. Al menos estaba sabroso. Estaba sintiendo los efectos relajantes del alcohol, pero volvió a concentrarse en la conversación de Gad antes de sentirse demasiado cómoda. En serio grosero, la próxima vez le arrancaré uno nuevo. Diablos, sí, no puedes dejar que los novatos te pisoteen. El resto de la conversación parecía consistir en cotilleos sobre nuevos reclutas en su pandilla. La conversación de alguna manera terminó en buenos restaurantes para llevar a los reclutas, y luego estaban entusiasmados con la comida. ¿Cómo está tu cabeza?, preguntó Aux, sacando a Fuyumi de su escucha. Afortunadamente, ya estaba borracha, sus sentidos estaban un poco más lentos cuando volvió a concentrarse en Aux. Mucho mejor. Gracias. Eso es un alivio. Él sonrió. Especialmente porque Rumi dijo que está en camino. Eso animó a Fuyumi. Ella hizo. Aux asintió, levantando su teléfono para revelar un mensaje de texto de ella. Fuyumi se permitió sonreír, ya de mejor humor ante la idea de la inminente llegada de Rumi. Su teléfono había estado vibrando de vez en cuando, pero asumió que solo era Toga sonando como de costumbre. Revisó su teléfono y vio varios mensajes de texto esperados de Toga, así como uno de Rumi. Hizo tapping a través de los textos de Toga, queriendo ver qué estaba pasando con Davi. Oh, lo conoces, siempre tratando de jugar al señor misterioso. Sigue saliendo y regresando con algo de dinero. Le pregunto de dónde lo saca, pero siempre me dice que no me preocupe. Creo que él no piensa que soy maduro. ¿Crees que soy maduro, verdad? Como si hubiera matado gente, creo que eso es muy adulto de mi parte. He probado los jugos más dulces del placer. Fuyumi tuvo que contenerse de levantar visiblemente las cejas ante la admisión y otros comentarios extraños. De todos modos, Davi sigue tratándome como un niño, ¿crees que me ve como otra hermanita? Eso fue acompañado por una cara sonrojada. Fuyumi frunció el ceño. Seguro que esperaba que no lo hiciera. Entonces podríamos ser hermanas. Siempre he querido una hermana mayor genial como tú 333. Bueno, esa fue una oportunidad tan buena como cualquier otra para acabar. Fuyumi quería saber los antecedentes de Toga y, potencialmente, si tenía familiares a los que pudiera contactar. Fuyumi respondió. ¿Tienes hermanos? Estaba Vixis Magne, pero ya no está con nosotros. Fuyumi se congeló cuando vio el nombre de Magne. Davi compartió lo que le había sucedido, pero Fuyumi solo había pensado en Magne en relación con ella y Davi. A pesar de que toda la liga, no solo Davi, se vengó de ella, Fuyumi realmente no se había detenido a considerar qué tipo de relación debía haber tenido Magne con los otros miembros de la liga. ¿Estás bien?, preguntó Halcones. Fuyumi se levantó de golpe. Parece que estás a punto de estallar en lágrimas. Fuyumi respiró hondo. Estoy bien. Solo un cómic que leí actualizado, y fue una actualización triste. Su teléfono vibró. Miró hacia abajo. Tal vez puedo llamarte hermana mayor. Fuyumi se mordió el labio antes de responder. Necesitaba mantener lo que fuera esta relación entre ella y Toga, para mantener su conexión con la liga y Davi. Ella respondió. Claro. Halcones. Fuyumi. La voz de Rumi hizo que Fuyumi guardara su teléfono, ansiosa por prestar atención a alguien a quien pudiera amar y adorar descaradamente. Alguien que no había cometido un asesinato y no era parte de un grupo de villanos que intentaba matar a su hermano pequeño y su padre. Alguien que no quería desesperadamente ser familia, a diferencia del hermano de sangre real de Fuyumi que estaba en la misma organización de villanos. Rumi. Tanto Fuyumi como Aux exclamaron al mismo tiempo. Ustedes dos están sincronizados. Rumi comentó mientras tomaba asiento junto a Fuyumi. Fuyumi se encogió ante eso, pero estaba demasiado feliz de ver a Rumi para quejarse. ¿Cómo estuvo la estación?, preguntó Halcones.
Rumi puso los ojos en blanco. Oh, ya sabes, burocrático como siempre. A partir de ahí la conversación fluyó con facilidad. Se reía de las cosas más tontas que decía Rumi. Cuando Rumi se quejó de que su bebida se estaba calentando, Fuyumi le dio un golpecito para congelar el vaso. Como recompensa, Fuyumi recibió un beso en la frente y sintió que no podía dejar de sonreír. Tener a Rumi cerca hizo maravillas con los nervios de Fuyumi. O tal vez solo estoy borracha, pensó Fuyumi mientras se ponía de pie inestable para ir al baño. Después de irse, se tomó un momento para revisar su teléfono nuevamente. Como era de esperar, hubo una gran cantidad de mensajes de texto chillidos y galimatías, junto con varios mensajes de texto que decían: hermana mayor leía. Toga no había enviado mensajes de texto en los últimos minutos, así que con suerte eso significaba que había terminado por ahora. Fuyumi puso su teléfono en silencio por si acaso, el zumbido regular la distraía de su hermoso tiempo con Rumi. Una vez que regresó a la mesa, básicamente cayó en los brazos de Rumi. Vaya, nena. ¿Tuviste suficiente para beber? Probablemente, admitió Fuyumi, acariciando el hombro de Rumi. Probablemente debería acompañarte a casa, comentó Rumi, empujando a Fuyumi para que sus ojos pudieran encontrarse con un guiño. Fuyumi sonrió. Miérole. Comenzaron a ponerse de pie, separando las palabras a medio camino de sus bocas, cuando Aux extendió una mano. Esperar. Fuyumi estaba de un humor notablemente mejor, por lo que solo le dio una sonrisa tonta mientras Rumi esperaba que continuara. Fuyumi, ¿podemos intercambiar contactos? Eso probablemente fue inofensivo, ¿verdad? Aux estaba tratando de ser amistoso, por el bien de Rumi. Fuyumi también quería ser amigable por el bien de Rumi. Sacó su teléfono para abrir un nuevo contacto. ¿Intentas hacer un movimiento con mi chica? Preguntó Rumi, apenas conteniendo una risa. Soy demasiado gay para eso, respondió Aux con un resoplido, aunque si tiene un hermano gemelo, no dudes en darme su número también. Fuyumi se congeló. Rumi la empujó y ella volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Sí. Datos de contacto. No confiaba en sí misma para escribir números con mucha eficiencia o precisión, así que solo le entregó su teléfono abierto a Aux. ¿Puedes poner tu información? Por supuesto. Mientras escribía, Rumi volvió a apretar a Fuyumi. Agradeció la comodidad. Ahí. Aux pareció terminar, luego entrecerró los ojos. Acabas de recibir un mensaje de texto de T, diciendo: gracias, te enviaré un mensaje de texto. Exclamó Fuyumi, arrebatándole el teléfono de la mano. Él parpadeó hacia ella, con las cejas fruncidas. ¿Cuánto vio? Por supuesto. Fuyumi hizo un gran esfuerzo por no parecer asustada cuando salió del bar con Rumi. Lamento que haya dicho eso, te juro que no se lo dije, le dijo Rumi. Fuyumi negó con la cabeza. Está bien. Estaba más preocupada por cualquier texto que Aux pudiera haber visto de Toga. Su teléfono mostraba automáticamente la primera parte de un texto en la parte superior de su pantalla cuando alguien enviaba un mensaje de texto. Leyó el contenido. Estaban incriminando. Abrió su teléfono. Nuevo mensaje de T. ¿Sabías que Davi ha estado aceptando trabajos ocasionales? Tuve que. El resto del texto requería que uno hiciera clic en la notificación, pero eso ya era suficiente para que Fuyumi supiera que estaba jodida. Mierda. Capítulo 38. Hay mejores lugares para conectar que un edificio abandonado que se está desmoronando. Resumen. Independientemente de si Fuyumi había disuadido a Aux de investigar o no, sabía que tenía que empezar a hacer planes para cuando pudiera enterarse. Y Davi debería estar involucrado en ellos. Rumi habló. Está bien, considere. Acabamos de aclararle a Aux todo el asunto de Leia Fuyumi. Es un héroe, pero no es un tipo duro que mandaría a la cárcel a un justiciero efectivo. Probablemente. Rumi frunció el ceño. Hubo ese vigilante el año pasado, pero eso fue solo porque la comisión de héroes se molestó por eso. Fuyumi gimió. Aunque estaba felizmente acurrucada en la cama de Rumi, su presente dilema le dificultaba disfrutar de su posición actual. Entonces, ¿qué sucede si la comisión de héroes alguna vez se entera de mí?
Sin mencionar que sabe que Leia es la hermana de Davi, así que sabrá que Davi es el hijo de Endeavor, y estoy seguro de que Davi no le ha contado a nadie sobre eso en su vida. ¿Entonces? Así que no voy a contarles los secretos de Davi a todos. Me lo dijiste, señaló Rumi. Solo porque me descubriste. Bueno, parece que Aux puede haberte descubierto. Fuyumi gimió de nuevo, enterrando su rostro en el hombro de Rumi. Davi se va a enojar si sabe que dejé que su identidad se filtrara a su botín, o lo que sea que él y Aux sean. Rumi se detuvo un momento. ¿Llamada de botín? ¿Sí? Quiero decir, follaron como, una vez. Yo no llamaría a eso una llamada de botín. Davi tiene a Aux guardado como papá en su teléfono. Rumi se quedó mirando. De ninguna manera. Sí, camino. ¿Cómo sabes eso? Fuyumi suspiró. Es una larga historia. Bueno, no hay forma de que sigan jodiendo ahora que Davi está en la liga. Fuyumi pensó en cómo Aux respondió de inmediato a la llamada de socorro para rescatar a Davi cuando habían sido tomados como rehenes. Ojalá no. Mira, ¿qué pasa con esto? Rumi se sentó, agitando las manos mientras hablaba. Esperamos y vemos si Aux vio el mensaje por completo. Después de todo, se lo arrebataste de las manos bastante rápido. Leyó a la persona que lo envió. ¿Quién lo envió, otra vez? Un amigo en común. Fuyumi no quería poner a Rumi en la posición de esconder aún más de sus compañeros prohéroes de lo que ya estaba por el bien de Fuyumi. Era mejor que Rumi no supiera el alcance del contacto de Fuyumi con la liga. Rumi entrecerró los ojos, pero lo dejó pasar. Está bien, entonces esperamos y vemos si pregunta algo que sugiera que sabe. O te confronta. Dejamos la pelota en su cancha. ¿Y eso es útil como? Si realmente sospecha, probablemente irá a cavar. Y cavar deja huellas. Probablemente te hará algunas preguntas aparentemente inocuas, tratando de ver si reaccionas ante ellas. Como preguntar si tengo un hermano gemelo. Rumi hizo una mueca. Luego sonrió. Fuyumi le dio una mirada vacilante. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa si provocamos un poco de drama para distraerlo? Como cuando le dijiste a mi papá que estábamos saliendo. Eso funcionó. Rumi exclamó, señalando a los dos acurrucados juntos. Lo suficientemente justo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Le envías un mensaje de texto y mencionas a tu hermano gemelo muerto. Fuyumi se quedó boquiabierto. No voy a hacer eso. Y le dices, aunque podrías haber pensado que era divertido sugerir que tengo un hermano gemelo, el hecho de que tenga uno y que llore por él todos los días hace que sea menos divertido para mí. Rumi, ¿qué? Dijiste que le habías estado molestando, ¿verdad? Aux es como el tipo de persona que anhela aprobación, la gente que está enojada con él es su kriptonita. Vas a hacer que sea tan increíblemente incómodo entre ustedes dos que él nunca querrá volver a pensar en ti. ¿Crees que realmente funcionará? Vale la pena intentarlo. El texto largo, acusatorio y terriblemente incómodo de Fuyumi fue respondido a la mañana siguiente. Aux tuvo muchas disculpas en su respuesta y parecía legítimamente mortificado de que su broma hubiera causado tanto dolor. Fuyumi respondió con un breve mensaje de texto diciendo que agradecería que no hablara con ella a menos que fuera absolutamente necesario. Así que, con suerte, Aux la evitaría de ahora en adelante. Independientemente de si Fuyumi había disuadido a Aux de investigar o no, sabía que tenía que empezar a hacer planes para cuando pudiera enterarse. Y Davi debería estar involucrado en ellos. Después de todo, si Fuyumi le dice a Davi que sus identidades están en peligro, podría convencerlo de hablar con Aux y revelar las cosas en sus propios términos. Si no quiere hacer eso, al menos se le advertirá a Davi que evite las excavaciones de Aux. Intentó llamar a Davi, pero aún estaba bloqueada. También intentó enviarle un mensaje de texto a Toga, pero Toga dijo que Davi ni siquiera estaba dispuesta a hablar sobre Leia, y mucho menos a reunirse con ella. Toga se ofreció a decirle a Davi todo lo que Fuyumi quisiera decirle, pero ella no quería que Toga obtuviera más información. Así que ella tuvo que cazarlo. Toga mencionó que Davi posiblemente había estado haciendo algunos trabajos para obtener dinero para la liga. Normalmente, Fuyumi le preguntaría a Hiran qué tipo de trabajos extraños podría ser un miembro de la liga por dinero en efectivo.
Desafortunadamente, ella todavía no estaba hablando con Hiran después de que secretamente la hizo ayudar a la liga. Además, él sabría alejar a Leia de cualquier trabajo que Davi hubiera tomado, para que ella no pudiera encontrar a Davi de todos modos. Afortunadamente, tenía una comunidad clandestina con la que tenía relaciones en su mayoría positivas. De Forge. Habló con Sapo, un hombre corpulento con el que había luchado mucho, y contra el que solo había perdido parte del tiempo. Era un buen deportista y tenía los músculos para lanzarla varios pies en el aire. Tenía una manera afable que tenía mucha gente chismorreando con él sobre lo que estaba pasando. También estaba constantemente pidiendo dinero a la gente. Aparentemente, a pesar de sus muchos talentos, la gestión de efectivo no estaba entre ellos. Como tal, tenía buen oído cuando se trataba de oportunidades para hacerse rico rápidamente, aunque al menos tenía suficiente sentido común para saber cuando algo era demasiado bueno para ser verdad. Era más probable que supiera de algún trabajo clandestino real que pudiera parecerse a lo que le interesaría a Davi. Escuchó atentamente mientras Fuyumi describía los tipos de trabajos que estaba buscando. Trabajos cortos con grandes salarios. Sí, confirmó Fuyumi, incluso si es peligroso o requiere de alguien con mucho poder. Levantó una ceja. Esto es para ti. Porque sé que puede que te esté yendo muy bien aquí en Forge, pero un ring como este es un entorno controlado con reglas y esas cosas. Este tipo de cosas. No para mí, no, lo corrigió Fuyumi, tengo un amigo. Tiene una gran potencia de fuego, pero no sabe qué hacer con ella. Él la miró con otra ceja levantada. Pensé que Davi estaba con la liga ahora. Fuyumi se sonrojó bajo su máscara. ¿Quién dijo que esto era sobre Davi? Se encogió de hombros. Bueno, si yo fuera Davi buscando un trabajo secundario de la liga. La primera parada de Fuyumi en la gira encuentra a Davi y dile que su identidad está en peligro. Fue una pandilla de villanos de poca monta. Resultó, según Sapo, que esta pandilla se reunía a menudo en The Spritz, por lo que Fuyumi regresó allí para tratar de encontrarlos. Notó un grupo que coincidía con la descripción de Sapo y escuchó su conversación por un rato. Sapo dijo que estaban buscando ayuda con un gran robo a un banco, alguien con un gran nombre y poder para respaldarlos e infundir miedo en los corazones de los civiles. Davi encajaría perfectamente en esa caja, pero la conversación que Fuyumi escuchó implicaba que todavía no habían encontrado a alguien que trabajara con ellos, por lo que por ahora eran un fracaso. El segundo grupo que buscó no tenía una base principal o patrones que Sapo conociera, y después de algunos intentos infructuosos de recopilar información, Fuyumi estuvo tentada de llamar a Hiran sobre ellos. Sin embargo, para mantener su boicot a Hiran, Fuyumi decidió probar primero con el tercer grupo. Eran una organización más grande, pero siempre en el mercado de guardaespaldas. Al tener turnos claros y pagos en efectivo a cambio, alguien con una reputación dura podría pasar una noche o dos por semana protegiendo parte de su mercancía y ganar algo de dinero de manera segura. Cuando Fuyumi se asomó a uno de sus almacenes, vio una chaqueta de cuero familiar. ¡Bingo! En lugar de enfrentarse a Davi en medio de su trabajo, decidió vigilar el área. Esperó en los tejados, manteniendo los ojos y los oídos bien abiertos por si alguien entraba o salía. Le tomó varias horas aburridas, y varias personas a las que no le importaba entrar y salir del edificio, pero finalmente Davi se fue. Ella lo acechó, saltando por los tejados tan silenciosamente como se atrevió, gracias a los talleres de parkour del gimnasio comunitario. Estaba considerando cuál sería el mejor momento para pasar por él cuando, de repente, se convirtió en una tienda abandonada. Fuyumi casi se lo pierde cuando parpadeó. Realmente había entrado en un edificio que casi se estaba desmoronando. ¿Por qué? Era allí donde estaba la liga. Sintiéndose tenso, Fuyumi se movió al edificio al lado y se colgó del techo, encontrando una ventana abierta para saltar. Aterrizó suavemente, con los oídos atentos a dónde podría estar Davi. Había suficientes agujeros entre los pisos y las paredes que Fuyumi podía escuchar cuando las voces hablaban en el piso de abajo. Sin embargo, al principio no escuchó a Davi. Llegas tarde, la voz de Auk resonó a través del edificio podrido. Fuyumi se acostó junto a un agujero para tener una mejor vista de lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba Auk aquí? ¿Por qué estaba conociendo a Davi?
Se preguntó si todavía estarían juntos, pero con suerte, si ese fuera el caso, no se encontrarían en un lugar tan insalubre. Seguramente Aux tenía una residencia privada en la que podía pasar de contrabando a Davi. «Eres madrugador», respondió Davi. Fuyumi tuvo que contener una mordaza por el juego de palabras. Aux parecía tan divertido como ella. «Déjate de tonterías, Davi. Solo quiero compartir la información e irme». Davi chasqueó la lengua mientras se acercaba. «¡Qué apuro! La última vez parecía que no querías irte». Hubo un ruido sordo cuando Davi presionó una mano contra la pared al lado de Aux. Los ojos de Fuyumi se abrieron por lo cerca que estaban los dos. Aux retrocedió contra la misma pared, pero no corrió ni atacó con ninguna de sus muchas plumas disponibles. Sin embargo, cuando Davi inclinó su rostro lo suficientemente cerca para besarlo, Aux lo bloqueó con la palma de la mano y empujó a Davi. «Tengo una conferencia mañana, necesito mi sueño reparador». «Oh, ¿vas a salir en la televisión y decirles a todos los ciudadanos que no se preocupen?» «Bastante». Davi agarró la barbilla de Aux, y esta vez Aux no lo empujó. ¿Cómo crees que reaccionarían los medios si supieran que su prodigio perfecto, el joven Starling Aux, estaba trabajando con la liga? Fuyumi tuvo que contener un grito ahogado. Esto fue más allá de una cita sexual con un villano. ¿Aux era un traidor? «No tengo la intención de dejar que se enteren hasta que sea demasiado tarde para que alguien pueda hacer algo al respecto», respondió Aux con un tono exasperado. «Ahora, ¿puedo contarte mi información e irme?» «Me gusta cuando ruegas, Davi». Fuyumi tuvo que cerrar los ojos cuando Davi inició un beso. Realmente no quería ver a su hermano besándose con el tipo que la molestaba, pero quería saber qué diablos estaba pasando con respecto a que Aux trabajara con la liga. Se escucharon los sonidos húmedos de un beso descuidado, y Fuyumi casi consideró saltar y confesar que estaba mirando solo para que se detuvieran. Afortunadamente, antes de que tuviera que recurrir a eso, Aux empujó a Davi nuevamente. Esta vez, Aux también se alejó varios pasos de la pared, como si tratara de no quedar atrapado de nuevo. «No tenemos tiempo para esto», le dijo Aux. «Corrección. No tienes tiempo para esto», respondió Davi. «Mira, querías saber qué sabe la Comisión de Héroes sobre la Liga, ¿verdad? ¿Qué tan cerca están de encontrarte? Claro. Pues dile a ese lagarto amigo tuyo que no salga tanto». Captaron algunas cintas de él en el centro comercial, comprando juegos. Llevaba un disfraz, pero las escamas son difíciles de ocultar. Solo lo detectaron después del hecho, pero ahora les han dicho a los guardias de seguridad que llamen por teléfono la próxima vez que lo vean para que puedan seguirlo hasta su base. «Maldita sea, Spinner», se quejó Davi, «se lo diré». También están tratando de desarrollar un método para averiguar cuando Toga está disfrazado de alguien. Todavía se está investigando, pero no saben lo suficiente sobre su peculiaridad en este momento para hacer una prueba segura. Y ellos no lo sabrán. «No vas a preguntar, ¿verdad?» «Obviamente no», respondió Aux con una burla, «pero quiero advertirle que hay nuevos protocolos en la mayoría de las agencias, prisiones y estaciones que requieren varias contraseñas para tratar de protegerse contra sus disfraces. Lo tendremos en cuenta». «¿Eso es todo?» «Sí. Que tengas una buena noche, voy a...». Davi agarró a Aux. «Esperar». Aux suspiró, pero no se movió. «Davi, no podemos seguir haciendo esto. Estás tan tenso esta noche, ¿no mereces hacer algo para relajarte?» «No debería». Davi tiró de Aux a sus brazos. «Déjame cuidar de ti, Aux». A Fuyumi realmente no le gustaba a dónde iba esto. Davi Las alas de Aux se contrajeron, cuando Davi comenzó a besar su cuello. Sí, no, Fuyumi no se iba a quedar por esto. Parecía que la parte de negocios de su reunión había terminado, y el resto de su interacción estaba a punto de ser muy personal. Por mucho que quisiera hablar con Davi, no estaba dispuesta a sentarse a través de Aux para hacerlo. Ya que estaban tan absortos el uno en el otro, fue fácil para Fuyumi escabullirse por la ventana y aterrizar silenciosamente en el suelo, alejándose de ese desastre lo antes posible. Una vez que tuvo cierta distancia, tuvo un minuto para recuperar el aliento y reflexionar sobre la situación de los Aux. Caminó a casa lentamente, los pensamientos corrían por su cabeza. Aux estaba trabajando con la liga.
Aux, el héroe profesional número 2, estaba trabajando con la liga. También él todavía estaba follando con su hermano. La mente de Fuyumi estaba dando vueltas. Sí, a veces Aux la molestaba, pero aún confiaba en él como un héroe profesional. ¿Qué podría haberlo llevado a la villanía? ¿Rumi lo sabría? Fuyumi casi se tropieza al caminar. ¿Cómo se suponía que iba a decirle a Rumi sobre esto? ¿Podría contarle a Rumi al respecto? Parecía una amenaza de seguridad bastante evidente para todos los héroes. Por otra parte, la propia Fuyumi también estaba trabajando con la liga, entonces, ¿cómo podría juzgar a Aux? Casi se abofetea a sí misma. Claro que era diferente. Ella no les estaba proporcionando información clasificada. Solo comida. Y para ser justos, no les había contado a los héroes sobre su base original hasta todo el incidente de camino, y sus intercambios con Toga no estaban siendo extraídos de todas las posibles pistas que podría estar recibiendo sobre la ubicación de su nueva base. Fuyumi asumió que el teléfono de Toga estaba protegido contra el rastreo, pero no es como si Fuyumi lo hubiera intentado. Entonces, tal vez Fuyumi no era un modelo en lo que respecta a la interacción de la liga. Sin embargo, todavía no había superado la traición de Aux. Sintió que había tropezado con el secreto de su vida. Sí, lo había hecho, no. El tipo de secreto que Aux haría cualquier cosa por mantener en secreto. Llegó a casa. Volvió a subir a su habitación con la cabeza un poco más despejada. Aux tal vez sabía algo sobre su identidad. Pero cuando se trataba de secretos, sabía algo que era mucho más dañino para Aux que para ella. Cuando estuvo acurrucada debajo de sus sábanas, se sintió más segura sobre el futuro. Tenía influencia sobre Aux que podía usar para protegerse. Aunque sería bueno si pudiera contactar a Davi y decirle que su identidad está en peligro. Capítulo 39. Estás equivocado, pero esa es la tapadera perfecta. Resumen. Aux estaba en su casa. Fuyumi todavía estaba luchando por ponerse en contacto con Davi. Desafortunadamente, trabajar en una escuela significaba que tenía que estar despierta por la mañana, por lo que no podía salir tarde más de 1 o 2 veces durante la semana laboral sin convertirse en un zombi incomprensible. Pero tampoco estaba segura de cuál era el horario de Davi en su trabajo de seguridad. ¿Iría allí a la misma hora cada vez? ¿El mismo día de la semana? Aunque Fuyumi había visitado el almacén 2 veces desde que vio a Davi por primera vez, no pudo volver a encontrarlo. Mientras se dirigía a casa desde el trabajo, pensó que una siesta sonaba bien. Se había quedado despierta hasta muy tarde la noche anterior tratando de ver si Davi tomaría otro turno en el almacén. La vigilancia fue infructuosa, y todo lo que obtuvo por su trabajo fue un desagradable caso de falta de sueño. Al menos los niños de hoy cooperaron, reduciendo su posible estrés. Ella bostezó mientras abría la puerta principal. Sí, una siesta sería perfecta. Incluso podría dormir lo suficiente como para poder salir de nuevo esta noche, vigilar el almacén, tal vez pasaría por Rumi, o tendría la oportunidad de golpear a algunos criminales. Esos planes fueron aplastados tan pronto como abrió la puerta. Aux estaba en su casa. Se sentó en el sofá, con el brazo extendido sobre el respaldo de un asiento con demasiada indiferencia. Al menos tuvo la sensatez de parecer mortificado y se congeló cuando Fuyumi abrió la puerta. Fuyumi instintivamente invocó un poco de hielo afilado en su mano. Si Aux estaba aquí para tratar de atraparla, al menos iba a dar una gran pelea. Aunque todavía no se había movido. O al menos, no su cuerpo. Los ojos de Fuyumi miraron alrededor mientras tenía cuidado de no apartar su cuerpo de Aux. Aunque tenía sus grandes alas ondulantes en la espalda, ¿quién sabía qué plumas sueltas acechaban listas para emboscar a Fuyumi? ¿Estaba aquí para emboscar a Fuyumi? Parecía prematuro invadir la casa de alguien en base a un solo mensaje de texto, y simplemente sentarse en su sofá no era exactamente un gran procedimiento de emboscada. Los halcones deberían saberlo mejor. ¿Por qué estás aquí? Aux se rió, alto y torpe. Lo siento. Acabo de terminar en una patrulla con Endeavor, y él tuvo que pasar por aquí para agarrar algo, así que le pregunté si podía usar su baño, así que... Fuyumi levantó una mano para callarlo y así lo hizo. De acuerdo. Podía escuchar los pasos pesados de su padre, a los que se había sensibilizado hace mucho tiempo para seguirle la pista.
El sonido provenía de su habitación, sin prisas. Podía creer la historia. Subrepticiamente, tomó el hielo que había convocado para mantenerlo alejado de la vista de Aoki y se dirigió a la cocina. Dejó correr el agua caliente del fregadero, soltando el hielo para que se derritiera en la palangana y calentándose la mano. Desafortunadamente, el sonido del fregadero cubrió el sonido de los pasos detrás de ella, por lo que no se dio cuenta de que Aux se había unido a ella en la cocina hasta que habló. Entonces, Fuyumi saltó, alarmada. Se contuvo de invocar más hielo. Él no la estaba atacando. Ni siquiera había una garantía de que hubiera descubierto su identidad. Tal vez desde el punto de vista de Auk, ella realmente era una civil completamente inocente con la que estaba tratando de ser amable. Aux continuó hablando mientras Fuyumi apagaba el fregadero. Sé que no te gusta hablar conmigo, pero tengo algo importante de qué hablar. Eso no sonaba bien. Desviar. Si se trata de Rumi, te aseguro que la estoy tratando bien y... No, Aux miró a los ojos de Fuyumi, se trata de Leia. Oh, no. Él sabía. Davi se iba a enojar. Fuyumi podría hacerse el tonto. A diferencia de la situación con Rumi, Aux no tenía pruebas. Lo mejor que tenía era quizás haber visto ese mensaje de texto de Toga. ¿Quién es Leia? Él suspiró. Mira, estoy cerca del 90% de que tú. No creo que debas acusar a alguien de cosas cuando hay un 10% de posibilidades de que estés equivocado, intervino Fuyumi. Él parpadeó hacia ella. Oh, tal vez eso fue demasiado defensivo. Oh, ok, pero definitivamente conoces a Davi. No tienes pruebas, argumentó Fuyumi. Sus ojos se entrecerraron. Como héroe profesional, si sospecho que alguien está en contacto con la liga, podría incautar y registrar su teléfono celular. A menos que quieras mostrarme tu teléfono ahora mismo. Y como la hija del héroe número 1, que está en esta casa en este momento, argumentó Fuyumi, podría gritar ahora mismo y decirle a mi papá que estás trabajando con la liga. Eso lo desquició. Retrocedió, las alas desplegándose a la defensiva. Como si él fuera a creer tal mentira. Lo sé, aclaró Fuyumi, no es mentira, estás trabajando para la liga. Eso desencadenó algo, y Fuyumi sintió una pluma afilada en su garganta. ¿Cómo sabes eso? Aceché a Davi y accidentalmente los vi besarse y luego hablar sobre eso. Sí, Fuyumi no iba a decir la verdad aquí. Vas a lastimar a la hija de Endeavor. En su casa. Nunca te saldrás con la tuya. Echó la pluma hacia atrás un poco, para que no le presionara la garganta. No puedes conocer esa información. Y desearía que tú tampoco supieras mis secretos, pero aquí estamos. Mira, Aux gimió y se pasó una mano por el pelo. No estoy tratando de atacarte. Fuyumi miró deliberadamente la pluma que tenía en la garganta. Lo tiró hacia atrás. Aux estaba más agotado de lo que Fuyumi lo había visto nunca. Solo estoy, si lo sabes, ¿por qué no se lo has dicho a nadie? Sintió una complicada red de emociones y justificaciones con respecto a eso, pero decidió ir por la respuesta más rápida y simple por ahora, por el bien de Davi. Mira, ¿puedes prometer mantenerlo en secreto? Depende de si puedes prometer guardar mis secretos, respondió ella. Bueno, buenas noticias, no estaba planeando contarle a tu papá sobre tus amigos. Eso desconcertó a Fuyumi. ¿No se suponía que Aux la estaba acusando de ser una vigilante? Mis amigos. Estoy seguro de que conoces a Davi, le dijo Aux con las cejas fruncidas, y confío en que también conozcas a Leia. Fuyumi parpadeó. Esa no fue la peor tapadera. Se dio la vuelta, sintiéndose un poco más en control ahora que sabía que todavía tenía algo de seguridad. Mientras jugara bien sus cartas, podría salir de esto sin revelar la identidad de nadie. ¿Y qué si lo hago? La voz de Aux casi se quebró, ¿lo haces? Fuyumi se volvió hacia él para mirarlo. Se estaba volviendo un poco demasiado enérgico después de confrontarla tan groseramente. Retrocedió. Mira, solo necesito darle un mensaje a Leia. Intenté preguntarle a Davi, pero se negó a contactarla. Fuyumi se cruzó de brazos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Me prometes que le dirás? Fuyumi tenía curiosidad, pero quería mantener un poco de distancia. Si es lo suficientemente importante como para compartirlo con ella.
te aseguro que lo es. No pudo evitar preguntarse qué podía ser tan importante. Bien, entonces, ¿qué es tan importante que ignorarías mi pedido para evitar hablar conmigo? Se inclinó, como si temiera que Endeavor pudiera aparecer y escucharlo. Fuyumi sabía que no lo haría, ya que no había oído los crujidos de las escaleras que siempre sonaban cuando bajaba. Tendría suficientes avisos para terminar la conversación antes de que él escuchara algo. Hay alguien del grupo Fukuron tratando de vengarse de ella y Dabi. Un tipo grande, con cabello rosa. ¿Gad? Preguntó Fuyumi. Halcones la miró fijamente. ¿Sabes su nombre? Cubrir. Leía lo han mencionado antes. ¿Cómo se conocen tú y Leía? Ella, me rescató, Fuyumi luego pensó en agregar, ella y Dabi. Aux pareció sorprendido de escuchar a Dabi y rescatar en la misma oración, según sus ojos muy abiertos. Fuyumi volvió a concentrarse. Oye, esto no es un interrogatorio, no voy a entrar en toda la historia. ¿Cuál es tu mensaje? Correcto, Aux respiró hondo antes de continuar, el mensaje. Bueno, al menos parece que Leía sabe quién es. Pero, ¿puedes decirle que está tratando de reiniciar el Fukuron repartiendo el gatillo? Él podría tener los recursos para vengarse si sus planes funcionan, por lo que ella debe estar atenta. Espera un segundo, ¿me estás hablando de las cosas de las que Gad estaba hablando cuando estábamos en ese bar? Aux la miró boquiabierto. ¿También los escuchaste a escondidas? Sí, dijeron tanto el nombre de Dabi como el de Leía. ¿Crees que ignoraría a alguien hablando de cuánto quiere vengarse de mis amigos? ¿Realmente te dolía la cabeza? Fuyumi se recostó en un mostrador. ¿Qué tenía que perder en este punto? Aux parecía estar comprando legítimamente su tapadera. No. Murmuró algo para sí mismo antes de respirar profundamente. Entonces ya le dijiste a Leía. A menos que hayas desenterrado algo diferente a lo que escuchaste. Lo intenté, pero era difícil sin un nombre. Gadauk se quedó pensativo por un momento, como si pensara en todas las cosas que podía buscar con un nombre. Se le ocurrió un pensamiento a Fuyumi. Le dijiste a Dabi, ¿verdad? Fue literalmente la primera persona a la que llamé esa noche, aunque fue bastante desdeñoso al respecto. Ella suspiró, aliviada. Bien. Si aprendo algo más, puedo contactarte para decírselo a Leía. Siempre y cuando esa sea la única razón por la que me contactas. Él asintió. Acuerdo. Y quiero saber una cosa más. Esperó, paciente. ¿Por qué estás trabajando con la liga? Respiró hondo. Es complicado. La voz de Fuyumi se volvió aguda. Lastiman a los niños, Aux. No son perfectos, pero Aux tenía el ceño fruncido y su voz era vacilante, tienen potencial. Si soy parte de esto, podría alterar sus tácticas para que sean más efectivos con menos daños colaterales. ¿Con qué propósito, sin embargo? Halcones hizo una mueca. El sistema de prohéroes no es sostenible. Necesita un cambio. ¿Cómo pudiste llegar tan lejos en el heroísmo, si en secreto quieres derribar todo el sistema? Simplemente no tiene sentido. Aux abrió la boca para responder, pero se escucharon pasos en las escaleras. Viene papá, susurró Fuyumi, te estoy contando sobre mi día. Aux se sobresaltó por el abrupto cambio de conversación, pero rápidamente se dio cuenta. Siguió el juego mientras Fuyumi contaba algunos detalles de lo que les enseñó a sus alumnos hoy. La conversación era completamente civilizada cuando Endeavor pasó por la cocina. Halcones, veo que has conocido a mi hija, Fuyumi. Aux sonrió ampliamente. A Fuyumi le resultó difícil creer que estuvieran en una conversación tan tensa hace menos de un minuto. La forma en que se recostó con las manos en los bolsillos le hizo creer que había pasado todo el tiempo holgazaneando en el sofá. ¿Sí? Encontré los documentos. Vamos. Papá se alejó, sin mirar atrás, asumiendo que Aux lo seguiría. Y Aux, por supuesto, lo siguió obedientemente. Pero no sin una mirada hacia atrás y un saludo a Fuyumi. Fuyumi le devolvió el saludo sin una sonrisa. Cuando la puerta principal se cerró, Fuyumi se derrumbó en una silla de la cocina. Ella no tenía la energía para procesar todo eso. De alguna manera, Aux creía que Fuyumi era solo un amigo tanto de Leía como de Dabi.
Honestamente, esa era la mejor tapadera que podía esperar considerando los deslices que había tenido. No podía decidir si Aux era un aliado o no. Aparentemente, estaba cuidando a Leia, tratando de advertirla del peligro. Definitivamente estaba cuidando a Davi. Pero estaba trabajando para la Liga. Aparentemente, tenía cierta noción de que su objetivo general era atractivo, incluso si no estaba de acuerdo con todos sus métodos. Al menos fue un alivio escuchar que no estaba de acuerdo con que atacaran a los niños, pero aún así estaba cooperando con las personas que hacían esas cosas horribles. Fuyumi también estaba cooperando con personas que hacían esas cosas horribles. Caminó con piernas pesadas a su dormitorio. Ella no iba a salir esta noche. Iba a tomar una buena y larga siesta. Luego se levantaría para la cena, tomaría un té relajante, tal vez un largo baño caliente y volvería a la cama. Después de ese enfrentamiento, se merecía dormir una docena de años. Al menos no necesitaba encontrar a Davi con tanta urgencia. Probablemente debería decirle cuál es su nueva tapadera cuando tenga la oportunidad, pero por ahora no creía que su identidad estuviera en peligro inmediato. Prácticamente se quedó dormida tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Capítulo 40. Accidentalmente adopté a una hermanita. Resumen. Se alejó de su teléfono con cierta irritación por haber sido interrumpida cuando acababa de poner a Shouto en algo parecido a un estado de ánimo hablador. Esa irritación desapareció cuando vio quién la llamaba. Shouto siempre respondía sus mensajes de texto. Fuyumi agradeció que fuera tan rápido y dispuesto a comunicarse con ella. Fue un poco decepcionante que todos los textos fueran respuestas de una sola palabra. Ella suspiró mientras miraba su teléfono. Sabía que él no estaba enojado con ella ni nada por el estilo, así era él. Aunque su tiempo de entrenamiento, antes de que lo trasladaran a los dormitorios de la OA, les había permitido volverse más cercanos, Shouto todavía no era particularmente hábil en el arte de la conversación. Y teniendo en cuenta que no se le habían permitido amigos durante la mayor parte de su vida, tenía incluso menos experiencia en el arte de tener una conversación por mensaje de texto. Lo que daría porque Shouto compartiera un poquito más. Natsuo la mantuvo al tanto de su vida, Rumi le envió dulces mensajes de texto y Toga le envió más que suficiente. Sería bueno si Shouto sacara una página de sus libros. Era el fin de semana. Natsuo, a pesar de haber prometido volver a casa todos los fines de semana, no estaba en casa. Papá estaba en una misión sorpresa. Rumi dijo que estaba ocupada. Incluso Toga no había enviado mensajes de texto en varias horas, dejando a Fuyumi en lectura. Fuyumi odiaba admitir que el silencio poco característico de la adolescente era preocupante, pero se sacudió ese sentimiento. Toga probablemente solo estaba ocupado y no tuvo tiempo de enviar mensajes de texto. Y Toga era más que capaz de cuidar de sí misma si pasaba algo. Ella era parte de la liga, después de todo. Así que miró el contacto de Shouto en su teléfono. Probablemente estaba libre, ¿verdad? Presionó el botón llamar antes de que pudiera pensarlo demasiado. Varios tonos y él respondió. Fuyumi. Hola Shouto. ¿Estás ocupado? No. Sin elaboración. Esta conversación sería como sacarse un diente, pero Fuyumi estaba lo suficientemente aburrido como para intentarlo. Solo quería llamar para ver cómo estás. ¿Qué estás haciendo? Yo soy, ¿hubo algún sonido del otro lado, otras voces? Lo siento, Zero acaba de dejar un manga. Fuyumi se animó. Una persona que estaba prestando manga de Shouto. Sonaba sospechosamente cercano a un amigo, pero trató de no sonar demasiado ansiosa cuando preguntó. ¿Zero? Sí. Hubo un silencio incómodo. Fuyumi luchó contra sus propios instintos sociales, gritando que Shouto no quería hablar de nada y que quería que lo dejaran solo. Ahora lo conocía mejor, no estaba interrumpiendo las conversaciones a propósito, simplemente no había aprendido a tenerlas. Háblame de él. Es agradable. Compartimos manga. ¿Fue esto una amistad o un intercambio? ¿Hablan de eso después? Sí. Fuyumi se mordió el labio. ¿Era Zero el único con quien Shouto se llevaba bien? ¿Con quién más hablas? Midoriya. Ochako. Yaoyorozu, y Ida. Aunque tienden a hablar conmigo, no al revés.
Aunque no conocía ninguno de los nombres, fue un alivio escuchar varios. ¿Ustedes pasan el rato? Sí. Una vez más, sin elaboración. ¿Cómo es eso? Estudiando. Comiendo. Pasar el rato por algún grado de necesidad. Seguramente mucho más fácil de entender para Shoto, considerando que nunca se le había permitido salir y divertirse en su vida. Sin embargo, ya no estaba bajo este techo. Papá no siempre lo estaba mirando. Nunca había aprendido a hacer algo sin un propósito definido. ¿Dirías que son tus amigos? Su voz sonaba un poco tímida cuando respondió. Supongo que sí. Fuyumi sonrió. ¿Deberías invitarlos a salir a alguna parte? Su confusión era palpable por teléfono. ¿Invitarlos a salir? ¿Sí? Eso es lo que hacen los amigos, a veces. Una manera de acercarnos y divertirnos. Les permite salir del campus, ¿verdad? Con permiso. Todos ustedes podrían ir al cine. O karaoke. Tal vez. Podría ser un gran paso para Shoto, por lo que no debería presionarlo demasiado. Haz que piense en ello, al menos. ¿Qué más está pasando? La conversación pasó a un simple itinerario de su última semana, con intentos ocasionales de Fuyumi de profundizar más. Ella disfrutó de los raros momentos en los que compartió detalles espontáneamente, una vez incluso dejó escapar una risa suave mientras contaba cómo uno de sus compañeros de clase se electrocutó, parecía que era parte de su peculiaridad, por lo que Fuyumi trató de no sonar demasiado alarmado en respuesta. Cuando Shoto estaba a punto de contar una práctica en la que pretendía ser un villano, el teléfono de Fuyumi emitió un extraño pitido. Espera, Shoto, alguien más está tratando de llamarme. Se alejó de su teléfono con cierta irritación por haber sido interrumpida cuando acababa de poner a Shoto en algo parecido a un estado de ánimo hablador. Esa irritación desapareció cuando vio quién la llamaba. Te está llamando. Toga nunca llamó. Sus mensajes de texto eran incesantes, pero nunca antes había llamado. Shoto, tengo que responder esto. Hablar de nuevo pronto. Claro, adiós. Ella le colgó y respondió a Toga tan pronto como pudo, mientras corría a su armario para sacar su abrigo de Leia. Toga. Hermana mayor Leia. ¿Tienes algo de ropa que me preste? Fuyumi hizo una pausa antes de subirse el cierre de su abrigo. ¿Exactamente qué tipo de emergencia era esta? Creo que sí. ¿Por qué? En lugar de explicar, Toga simplemente continuó. ¿Puedes traer un atuendo o dos al lugar donde tuvimos esa fiesta de pijamas? La voz de Toga era extraña. Fuyumi había escuchado a Toga principalmente mientras estaba en un estado de ánimo divertido, enérgico y psicótico. Esto fue más tenue, hasta el punto, cansado. Todavía no estaba segura de por qué Toga lo necesitaba, pero dudaba que obtuviera una respuesta por teléfono, no mientras Toga estaba de ese humor. Sí, puedo hacer eso. ¿Estás en el apartamento ahora mismo? Está bien, estoy en camino. Después de colgar, Fuyumi reunió algunos atuendos que no le importaban mucho. Ella y Toga tenían más o menos la misma altura, por lo que probablemente encajaría. Metió la ropa en una bolsa y palpó su máscara en el bolsillo. Se lo pondría en un callejón una vez que tuviera un poco de distancia de su casa. Se apresuró a la puerta. Y tropecé directamente con papá. Incluso en casa, ya no en modo héroe, papá era más grande y más fuerte, no se movía ni un centímetro mientras Fuyumi se recuperaba. Antes de que pudiera caer sobre su trasero, papá instintivamente la agarró del brazo para mantenerla erguida. Ella se puso rígida en su agarre, luego se obligó a relajarse. Ya no era una niña, papá no estaba dispuesto a tirarla por el gimnasio para enseñarle a aterrizar cuando la lanzaban. Fue más fácil relajarse una vez que se soltó por completo, la confusión en su rostro en lugar de la ira o la feroz determinación que solía usar cuando los entrenaba. Fuyumi. ¿Por qué tienes tanta prisa? Estaba bloqueando la puerta. Pero no tenía que preocuparse, no había manera de que su papá realmente sospechara de ella. Él llegó tarde a una cita con Rumi, la mentira se derramó fácilmente, ¿acabas de llegar a casa? Él asintió y comenzó a quitarse el abrigo.
Solo otro intento infructuoso de rastrear la liga, dijo, colgando su abrigo en el gancho antes de mirar a Fuyumi y pareciendo darse cuenta de que ella no era una prohéroe al tanto de información clasificada. Nada de lo que debas preocuparte. Sobre. Fuyumi tragó saliva, dándose cuenta de que sabía exactamente dónde estaba uno de los miembros de la liga. No estaba segura exactamente en qué tipo de estado estaba Toga, pero parecía estar desanimada. El hecho de que llamara a Fuyumi en lugar de a un miembro de la liga sugería que el resto de la liga estaba ocupado o no disponible, dejando a Toga sola. Solo tenía que abrir la boca y decirle a papá lo que estaba pasando. Probablemente podría lograr que él hiciera algo sin revelar demasiado sus propias cartas. Él había aceptado su información sobre la ubicación de la liga antes, y ante su insistencia en la privacidad, no la había obligado a compartir porque sabía secretos sobre una organización de villanos. Con su palabra, podría ser que varios héroes profesionales se enojaran con Toga. Algunos prohéroes podrían derribarla mientras estaba sola, especialmente si pensaba que estaba a salvo y bajaba la guardia. Ya que confiaba en Fuyumi. Fuyumi contuvo la respiración por un momento. Toga la llamó hermana mayor. Toga no sabía que Fuyumi era la hija del héroe profesional número 1. Toga confiaba en Fuyumi para ayudarla a salir de cualquier situación en la que se encontraba actualmente. Papá la miró fijamente. Fuyumi. Ella parpadeó, respirando de nuevo. Había notado su reacción. Si la empujaba, preguntándole si sabía algo, ella no sabía cómo respondería. Toga era parte de la liga, ella mataba gente. Toga también era su conexión con Dabi. Fuyumi tampoco sabía qué había llevado a Toga a unirse a la liga. ¿Eran sus circunstancias como las de Dabi? ¿Podría ser perdonada por sus crímenes? ¿Podría Fuyumi vivir traicionando la confianza de Toga? Papá extendió una mano. Para golpearla. Alborotarle el pelo. Tocarle el hombro. No podía decirlo con certeza, pero a pesar de lo tensa que estaba, se estremeció ante el movimiento. Hizo una pausa, luego abortó su alcance, dejando que su brazo colgara inofensivamente a su costado. Diviértete en tu cita. Recordó la excusa que le había dado por su urgente carrera hacia la puerta. Gracias. Se apresuró a salir, el corazón aún latiendo con fuerza. Su máscara estaba puesta cuando fue al apartamento. Incluso si Toga hubiera visto su rostro, nadie más en este vecindario debería hacerlo. Entró en el apartamento, notando que la puerta estaba abierta. ¿Dabi le había dado una llave a Toga? ¿O había forzado la cerradura? Entró vacilante, escuchando el sonido de una ducha. ¿Toga? Toga apareció desde el pasillo, desnudo y cubierto de sangre. Fuyumi instintivamente se cubrió los ojos, luego se dio cuenta de que la mortalidad era quizás más importante que la modestia. Debería haber venido aquí antes, no se dio cuenta de que Toga estaba herido. Corrió hacia Toga y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Dónde estás herido? Toga la miró con una risita, más suave de lo habitual pero no tan triste como lo había estado al teléfono. No es mi sangre, tonto. Hubo un momento de confusión. Luego alivio. Entonces comprendió el amanecer, el disgusto subiendo por su garganta. Toga, ¿qué hiciste? Toga frunció los labios. Estaba estresado. Quería divertirme un poco. ¿Es tan malo coquetear? ¿Mataste a alguien? La respiración de Fuyumi era rápida, preocupada. ¿Estaba el cuerpo en este apartamento? Fuyumi vio un montón de ropa ensangrentada en la puerta abierta del baño, pero solo ropa. ¿Necesitamos esconder un cuerpo? Toga negó con la cabeza, suspirando. Me atraparon y tuve que correr antes de tomar demasiada sangre. Fuyumi aún no estaba segura de lo que estaba pasando, pero preferiría tener la conversación con todos cubiertos. Sacó una toalla de un armario y se la arrojó a Toga con su bolso. Termina tu ducha y cámbiate. Toga ni siquiera hizo comentarios, solo aceptó los artículos y cerró la puerta del baño detrás de ella. Fuyumi volvió a la sala de estar y se derrumbó en el sofá, evitando deliberadamente las manchas de sangre fresca. Se quitó la máscara, ya que Toga había visto su rostro antes de todos modos. Respiró profundamente, tratando de lidiar con el hecho de que Toga acababa de atacar a alguien. A plena luz del día, se concentró en las preguntas que tenía que hacer primero.
como por qué Toga había llamado a Fuyumi en lugar de a los muchos miembros de la liga para pedir ayuda. Solo Dabi y Duise habían estado antes en el apartamento, pero no sería demasiado complicado enviarle la dirección a otra persona. Estaba Toga tratando de dejar la liga. Un aleteo de esperanza resonó en el pecho de Fuyumi. Si ese era el caso, ¿qué la convenció? ¿Y se podría persuadir a Dabi de la misma manera? La puerta del baño se abrió, pero la ducha seguía funcionando. Hermana mayor leía. ¿Cuánto tarda en calentarse la ducha? Ups. Fuyumi debería haber pensado en eso. Este apartamento no tiene agua caliente. La puerta se cerró de nuevo. Toga iba a dejar de ducharse ahora. Pero realmente necesitaba limpiarse esa sangre si no quería que la policía la llamara donde quiera que fuera. Fuyumi fue a la cocina y comenzó a calentar un poco de agua caliente en la estufa. Tal vez Toga podría usar un paño tibio para limpiarse en su lugar. Antes incluso de que comenzara a hervir, Toga salió del baño, con el cabello mojado y temblando en uno de los suéteres viejos de Fuyumi y un par de jeans sueltos. Fuyumi prácticamente tuvo un ataque al corazón al saber que alguien realmente trató de ducharse en esa agua helada, como estaba Toga todavía de pie en este momento. Podía verla temblando por el frío. Fuyumi no estaba tan caliente como Dabi, pero apagó la estufa, cruzó la distancia y envolvió a Toga en un abrazo, sabiendo que mantener el calor corporal era más importante que fingir distancia en este momento. No estaba segura de si Toga se dio cuenta de que era solo por el calor, ya que le devolvió el abrazo y se enterró en el pecho de Fuyumi. Fuyumi estaba a punto de empujarla cuando sintió un sollozo. Uf. Lentamente, guió a Toga al sofá, apuntando a un lugar con manchas mínimas, y envolvió la colcha alrededor de los dos, tratando de crear un capullo de calidez. Toga siguió llorando. Fuyumi trató de contar sus bendiciones. Toga no resultó herido. Toga estaba siendo vulnerable, tal vez incluso se había separado de la liga. Cuando los gritos de Toga se suavizaron, Fuyumi preguntó, ¿qué pasó? Toga olfateó. Hice enojar a Dabi, y él se enojó y me echó. Fuyumi se puso rígido. Quería saber qué enojaba a Dabi, pero también quería saber cómo pensaba que echar a una adolescente con la policía detrás de ella estaba bien de cualquier manera o forma. ¿El qué? Era tan malo, relató Toga. Espera, entonces, ¿estás fuera de la liga? Todos los demás simplemente estuvieron de acuerdo con él. Toga rió, extrañamente tranquilo. No seas tonto. Dabi en realidad no puede echar a alguien así solo porque lo molestó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ella frunció los labios. Fue grosero. Si quiere que me vaya, me quedaré fuera hasta que me encuentre y se disculpe. Fuyumi en cierto modo entendió, pero todavía había muchas preguntas. Entonces, ¿dónde encaja el tipo que casi asesinaste en todo esto? Bueno, quería una distracción, y él era tan lindo, se veía aún más lindo cuando su sangre fluía por el callejón, pero dejé todos mis viales para recolectar la sangre con la liga. Tuve que morderle el cuello y chuparle la sangre allí mismo, en el callejón, como un animal. Fuyumi trató de contener una expresión de disgusto. Había deducido que Toga tenía una extraña obsesión con la sangre. Ella no había sido consciente de que eso incluía beber. ¿Era este su pasatiempo? Con eso, pude disfrazarme el tiempo suficiente para llegar aquí, pero luego se me acabó el tiempo. Esperar. ¿Beber sangre? Disfraces. Toga, ¿cuál es exactamente tu peculiaridad? Nunca te lo dije. Ups. Toga se rió, puedo convertirme en persona si bebo su sangre. Fuyumi recordó todos los disfraces que Toga había usado cuando la conoció antes. ¿Eso significaba que todos los que conocía eran alguien de quien Toga había tomado sangre? Algunos de ellos incluso podrían haber estado muertos, considerando la forma casual en que Toga parecía tratar un posible asesinato. Antes de que Fuyumi pudiera enfermarse, intentó hacer más preguntas. Entonces, ¿qué hizo enojar a Dabi? Toga apartó la mirada. Bien. El comportamiento tímido era un poco extraño. Toga normalmente era muy abierta. Dabi estaba hablando con Duise, y Duise sugirió que te reclutáramos a ti. Toga miró a Fuyumi, con el rostro rojo, y Dabi se irritó un poco.
Dijo todo tipo de cosas, pero también fue tan protector. Ahora miró a Fuyumi a los ojos, con una sonrisa cada vez mayor, como si dijera que no quería que te quedaras atrapada en la liga y que todos deberíamos irnos. Tú solo y no involucrarte más. Fuyumi no sabía qué hacer con esa información. Y él estaba fingiendo ser malo al respecto, pero ya sabes cómo es él. Prácticamente podía oler el miedo en él, era tan dulce. La sonrisa de Toga reveló sus colmillos. Él te ama tanto mucho, aunque no lo admita. No pude evitar sentirme un poco celoso. Fue agradable escuchar que Davi la amaba, pero tenía algunas dudas sobre la capacidad de Toga para determinar realmente eso. No tengo un hermano mayor que me quiera tanto. Así que pensé, ¿no sería bueno ser la hermana mayor? Leía. Ella es tan amada y ama tanto a su hermano, así que me convertí en ti y traté de darle a Davi un gran abrazo. Fuyumi sintió que su ritmo cardíaco se disparaba ante la idea. Con razón Davi estaba enojado, no le gustaba el contacto físico fuera de la necesidad, y su relación con los Todorokis era complicada. Sin embargo, había algo más que la preocupaba. Espera, te transformaste en mí. Davi estaba realmente enojado. Toga hizo un puchero. Fue una reacción encantadora. Él normalmente esconde todas sus emociones, así que enojarlo tanto, hasta el punto de decirme que me vaya al infierno, debe quererte mucho. Me encanta eso, qué buena sensación. Espera, pero necesitas la sangre de alguien para convertirte en ellos, ¿verdad? Fuyumi todavía estaba atascado en este punto. ¿Cuándo obtuviste mi sangre? Toga guiñó un ojo. Fue desde este mismo sofá en el que estamos sentados. Era un sofá bastante sangriento, en este punto. No era mucho, y fue difícil sacarlo, pero lo escondí en un vial por un momento perfecto. Toga suspiró. Solo pude ser tú por menos de un minuto, había tan poco. Pero fue suficiente para que Davi se enojara. Y dijo cosas tan malas que decidí que me mantendría alejado hasta que venga y se disculpe. ¿Qué dijo? Fuyumi trató de no temblar, todavía perturbada por la idea de que Toga usara su cuerpo como un disfraz. Me dijo que yo era asqueroso. Dijo que yo era raro. Que yo no era normal, y él sabe que odio eso. Ser no normal. Toga asintió, apoyándose en el hueco del hombro de Fuyumi. Soy la chica más normal que existe. Fuyumi se contuvo de gritar y empujar a Toga mientras se acurrucaba más cerca. Toga claramente estaba desesperado por afecto en este momento. Fuyumi no quería retener eso y terminar como un montón de sangre. Toga entendió lo que es una chica normal. Tal vez se crió en la calle, incapaz de aprender lo que era el verdadero afecto. Alguien abusó de ella cuando era niña, torciendo su percepción del amor. Toga, ¿cómo fue tu infancia? Toga se puso rígido. Eso también estaba en la nariz. Cuando se conocieron por primera vez y Fuyumi preguntó por los padres de Toga, la chica la fulminó con la mirada. Sin embargo, ahora estaban más cerca. Toga había llorado sobre ella, se abrió un poco. ¿Podría Fuyumi abrirla por completo y descubrir qué la hizo tan trastornada? ¿Podría averiguar qué tipo de trauma llevaría a una chica como esta? Era asfixiante, resolvió Toga después de pensar por un minuto, no era normal. La gente te intimidó. Te llamo raro. La intimidación podría afectar terriblemente a alguien. Toga negó con la cabeza. No. Entonces, ¿cómo no eras normal? Yo no podría amar. No de la manera que querían las personas a mi alrededor. Fuyumi esperó a que ella articulara. Es muy estricto lo que la gente a mi alrededor quería que fuera. Estaba actuando como una máscara, fingiendo ser alguien que no tenía impulsos y deseos normales. Impulsos y deseos normales. Fuyumi se preocupó brevemente por la educación sexual del país. Solo quiero estar cerca de las personas que amo. Ser las personas que amo. Todavía no estaba segura de lo que Toga estaba tratando de decir. Todos a mi alrededor estaban satisfechos con cosas como besar. Quería más, pero cuando traté de amar de mi manera normal, todos actuaron como si yo fuera el raro. ¿Cómo amas? Necesito sangre, le dijo Toga, con una extraña sensación de desesperación en su voz. ¿Le dirías a alguien que no puede besarse? Entonces, ¿por qué otras personas me dicen que no puedo beber la sangre de los que amo? Fuyumi no sabía qué decir.
Esto no sonaba como si se abusara de Toga. Esto era solo Toga siendo fundamentalmente diferente. Construido para amar atípicamente, no es que Toga pareciera verlo de esa manera. Es por eso que me gusta la liga. La voz de Toga se calmó mientras pasaba a un tema más alegre. Me dejan beber toda la sangre que quiero, aceptan que soy así. Con ellos, voy a crear una sociedad en la que pueda ser libre para hacer lo que amo. Que es beber la sangre de la gente. Toga asintió, la barbilla chocando contra la clavícula de Fuyumi. Fuyumi de repente se dio cuenta de lo cerca que estaba la boca de Toga de su cuello. Intentó no mostrar pánico exteriormente mientras analizaba la información. Toga quería ser tratada como una chica normal. Así es como la liga había clavado sus garras en ella, diciéndole que con su ayuda podría vivir un estilo de vida en el que la trataran normalmente. Fuyumi tenía una imagen más clara de lo que se necesitaría para sacar a Toga de allí. Necesitaba comenzar mostrándole a Toga que Fuyumi creía que ella era normal, sin importar cuánto gritaran los instintos de Fuyumi para apartarla de su garganta y huir. Desafortunadamente, Fuyumi no tenía palabras en este momento. Así que trató de tratar a Toga como a un hermano pequeño, como trataría a Natsuo cuando lloraba después de una pelea con papá. Ella usó su brazo envuelto alrededor del hombro de Toga para acariciar su cabeza, intentando expresar afecto y confianza, para decirle a Toga que, incluso si Fuyumi no entendía cómo se sentían esos impulsos, no iba a dejarla por eso. Toga tarareó, acurrucándose más cerca de Fuyumi. Su boca todavía estaba inquietantemente cerca de la garganta de Fuyumi, pero no sintió el pinchazo de los dientes contra su piel. Fuyumi respiró lenta y profundamente. No entres en pánico, no le demuestres que tienes miedo. Ella confía en ti para que le demuestres que es normal, necesita confiar en ti. Después de lo que pareció demasiado tiempo para estar atrapado en esa precaria posición, Fuyumi sintió que la respiración de Toga se ralentizaba. Una mirada hacia abajo reveló que los ojos de Toga estaban cerrados. ¿Dormido? Fuyumi se movió y Toga se inclinó sin pensar. Parecía que estaba cansada por la pelea, entonces. Con cuidado, cautela, Fuyumi envolvió a Toga en la colcha como un burrito y la levantó. Sabía, por experiencia, que el sofá no era un lugar ideal para dormir, especialmente con tanta sangre. Bueno, a Toga podría no importarle eso. Pero Fuyumi no quería que Toga ensuciara su ropa cambiándose a las manchas húmedas. Así que Fuyumi acunó a Toga, sorprendentemente ligera, y la llevó al dormitorio. Una vez que colocó a la niña en el colchón, todavía envuelta en la colcha, Fuyumi también la tapó con la manta de Dabi. La manta era honestamente terrible, pero combinada con el edredón, con suerte, Toga no se enfriaría demasiado. Fuyumi fue de puntillas a la cocina y comprobó 2 veces que había cosas para comer. Almacenó una cantidad decente de bocadillos y alimentos no perecederos cuando regresó a casa, ya que no quería que nada saliera mal, pero tampoco quería que Toga se despertara con hambre y sin nada listo para comer. Todavía estaba la olla de agua en la estufa. Volvió a encender el quemador y esperó a que hirviera mientras sacaba un paquete de pasta. Dejó el plato de pasta y un tazón de salsa marinara caliente, no estaba segura de si a Toga le gustaba o no, en la mesa cubierta con papel film. Antes de irse, le envió un mensaje de texto a Toga. La pasta está en la mesa, un plato apto para microondas si necesitas calentarla. Manténgase seguro, envíe un mensaje de texto o llame si necesita algo. Capítulo 41. Tal vez podrías amar a las personas sin matarlas. Resumen. Fuyumi suspiró. Toga, también necesitas comer tus verduras. Toga hizo un puchero. Sin embargo, no son sabrosos. Una dieta balanceada te hará más saludable, más fuerte y más capaz de lograr tus sueños. No veo cómo un poco de brócoli y zanahorias harán todo eso, insistió Toga. Fuyumi terminó regresando al apartamento al día siguiente para ver cómo estaba Toga. También podría haber traído algunas sobras de la cena de la noche anterior, en caso de que Toga quisiera algo con un poco más de nutrición que la pasta. Toga desgarró el pollo alegremente, ignorando las verduras a su lado. Fuyumi suspiró. Toga, también necesitas comer tus verduras. Toga hizo un puchero. Sin embargo, no son sabrosos. Una dieta balanceada te hará más saludable, más fuerte y más capaz de lograr tus sueños.
No veo cómo un poco de brócoli y zanahorias harán todo eso, insistió Toga. Si a Toga no le importaba su salud, tal vez Fuyumi debería cambiar de táctica. Fuyumi dejó escapar un fuerte suspiro y se dio la vuelta ligeramente, dejando caer los hombros. Está bien, dijo Fuyumi en voz baja, estaba emocionado de compartir mi comida casera contigo, ver si te gusta mi salteado, pero supongo que podemos tirar todo mi arduo trabajo a la basura. Oye. Toga respondió. No dije que no comería nada de eso. Fuyumi se enderezó, poniendo una pequeña sonrisa en su rostro, entonces te lo comerás. Toga mira el plato con cautela. Un poco. No querría desperdiciarlo. Fuyumi aplaudió. Sabía que podía contar contigo. Los labios de Toga se tambalearon en una sonrisa ante el elogio. Eso pronto fue reemplazado por masticar mientras obligaba a tragar algunas de las verduras. Esto no es tan malo. Por supuesto que no, cocino bastante bien, si lo digo yo mismo, se jactó Fuyumi. Estuvo de acuerdo Toga, comiendo un poco más. Así, tomando pequeños bocados y pateando sus piernas mientras se sentaba, Toga parecía más una adolescente que una villana. Era difícil creer que ella fuera capaz de las cosas retorcidas que la liga estaba tramando. Ya sabes, comenzó Fuyumi. Toga se animó, con los ojos en Fuyumi incluso mientras masticaba. Sobre tu amor, Fuyumi luchó por expresarlo, tienes que matar gente por eso. Toga continuó pateando sus piernas debajo de la mesa. Ella tragó un gran bocado antes de responder. Me gusta mucha sangre. La gente es bonita cuando está cubierta de sangre. Pensé que te gustaba beberlo. Bébelo, míralo, tócalo. Toga tenía una mirada lasciva en su rostro, todos son buenos. Entonces, tosió Fuyumi, forzando su voz a algo firme, ¿qué pasa si encuentras a alguien dispuesto a ser un suministro constante? La mayoría de la gente se resiste a ser apuñalada, admitió Toga con un suspiro. Pero, ¿y si alguien estuviera dispuesto a simplemente darte su sangre? Fuyumi trató de pensar en expresar que Toga se sentiría parcial, como una señal de su amor por ti. Toga miró a Fuyumi. ¿Te gusta ir estable? No las palabras que usaría Fuyumi, sino lo que tuviera sentido para Toga. Ya yo supongo. Como si donaran un poco de sangre con el tiempo, podrías tener un suministro constante y no tendrías que ponerte en peligro cazando gente. Toga se rió. ¿Y dónde está esta chica que estaría dispuesta a drenarse constantemente? Hay todo tipo de parejas en las que una persona tiene necesidades únicas. Fuyumi sacó su teléfono y abrió una página marcada en su navegador web antes de mostrársela a Toga. Por ejemplo, aquí hay un chico cuyo toque causa dolor, pero encontró a un masoquista y trabajan muy bien juntos. Y se desplazó un poco hacia abajo. También hay una mujer que no puede dormir a menos que robe el sueño de otras personas, y ella habla aquí sobre cómo su esposo voluntariamente deja que su sanguijuela duerma de él la mayor parte del tiempo para que ella pueda descansar. Toga arrebató el teléfono de la mano de Fuyumi, usando sus dedos para continuar desplazándose por los hilos antes de subir a la parte superior de la pantalla. Toga leyó en voz alta. Necesito un consejo. Una amiga quiere una relación, pero su peculiaridad podría lastimar a sus seres queridos. No quiero compartir demasiados detalles, pero ¿alguien tiene algún consejo o conoce a personas en una situación similar que hayan encontrado una manera de tener relaciones satisfactorias incluso si? Fuyumi le arrebató el teléfono. Eso, solo lo vi por casualidad mientras navegaba por la web. Vi que se publicó anoche, comentó Toga. Fuyumi volvió a poner su teléfono en su bolsillo. El punto es que si la sangre es parte de cómo amas, entonces incluso alguien sin exactamente el mismo impulso podría estar dispuesto a compartir su sangre para expresar su amor. No tienes que matar. Hermana mayor Fuyumi, interrumpió Toga. Fuyumi se calló, no estaba seguro de cómo se sentía Toga acerca de que Fuyumi publicara sobre ella en internet. Toga se puso de pie. Las verduras se habían ido. Dio un paso hacia Fuyumi, con una sonrisa amplia pero poco clara. Fuyumi no estaba segura de si en realidad la estaba viendo como una hermana mayor o como una presa. Le tomó toda la fuerza de voluntad de Fuyumi no estremecerse cuando Toga estiró una mano y palmeó a Fuyumi en la cabeza. Es lindo que te importe lo suficiente como para preguntarle a la gente en internet.
Toga se giró entonces, limpiando el plato. Fuyumi no estaba seguro de si esa era una buena o mala respuesta. Antes de que pudiera seguir investigando, sonó su teléfono. Era Rumi. Lo siento, debería tomar esto. Toga le hizo señas para que se alejara, sin volver a mirarla. Hola cariño, ¿ya decidiste dónde almorzar? Ese sí, estaba pensando en el nuevo lugar de fideos en el centro. ¿O no, el que está al lado de la tienda de humo? Sí, eso suena bien. Perfecto, nos vemos pronto. Rumi colgó. Fuyumi se volvió hacia Toga. Lo siento, me tengo que ir, tengo una cita, completó Toga, sonriendo, ¿la amas? Fuyumi estaba lo suficientemente acostumbrado al discurso de Toga como para al menos no sonrojarse ante esas palabras. Ella solo asintió. Volveré otra vez esta noche. Toga saludó mientras se iba. Hasta entonces. Un día con Toga se convirtió en 2 días. Convertido en 3 días. Toga al menos parecía confiar bastante en Fuyumi ahora. Fuyumi obtuvo más detalles sobre su vida, incluso el nombre de la antigua escuela secundaria de Toga. Aunque los medios no dieron a conocer la identidad de los menores involucrados en delitos, hubo uno hace unos años que se destacó y sonó exactamente al estilo de Toga. Fuyumi se encontró frotándose la garganta conscientemente cada vez que pensaba en lo cerca que había permitido que Toga la alcanzara. Acercarse era peligroso, cuanto mayor era el amor de Toga mayor era la tentación de tomar la sangre de Fuyumi. Pero Fuyumi quería que Toga confiara en ella, que supiera que si dejaba la liga, habría alguien que la apoyaría. Tal vez si Toga se fuera, Dabi vería que él también podía. Fuyumi lavó algunos platos en el fregadero, tratando de no pensar demasiado en ello. Solo necesitaba tomar las cosas paso a paso. Su teléfono vibró. Consideró dejarlo hasta que terminara de lavar los platos, pero no quería perderse una emergencia, así que se quitó un guante para abrir sus notificaciones. Lo que la enfrentó fue un mensaje de alguien de quien nunca pensó que volvería a saber. Dabi, ¿te dijo Toga a dónde fue? Bueno. Eso no sonaba como una emergencia. Fuyumi se calmó y se concentró en al menos terminar los platos antes de enloquecer. Una vez que todo estuvo en el tendedero, Fuyumi volvió a concentrarse en el teléfono. Estaba segura de que Dabi la había bloqueado. La había desbloqueado finalmente. ¿Por el bien de Toga? Respiró a través de los celos que le revolvieron las entrañas ante la idea. Toga dijo que Dabi la amaba, y Fuyumi tenía que creer que en el fondo lo hacía, pero era difícil de creer cuando solo la desbloquearía por el bien de otra persona. Bueno, ella tenía cosas que necesitaba abordar con Dabi de todos modos. Pulsó el botón de llamar. Dabi, ¿sabes dónde está? Brusco. Sí. ¿Y ella está bien? Sí. Y el teléfono hizo clic. Él le había colgado. Molesta, Fuyumi presionó llamar nuevamente. Y otra vez. Y otra vez. Casi gritó. Saber que papá estaba en la casa fue lo único que la detuvo. Colgó el teléfono y respiró hondo para calmarse. Y que si a Dabi le importara más una adolescente malvada que su propia hermana de carne y hueso. Ella estaba bien. Pequeños pasos. Dabi la había contactado, incluso si no era para reconectarse o algo que ella realmente esperaba. Su corazón tartamudeó cuando sonó su teléfono. Ella lo agarró de nuevo, la esperanza volaba una vez más. Solo para caer cuando vio que solo era Aux. Ella respondió de todos modos. Fuyumi, ¿estás solo? Sí, respondió Fuyumi, ya que papá se había ido a su habitación después de la cena. ¿Puedes pasarle un mensaje a Leia? ¿Puedes enviarme un mensaje de texto? No quiero ser grosero, pero no estoy interesado en dejar evidencia escrita de mi conexión con Leia o... Ya sabes. Fuyumi suspiró. Multa. ¿Cuál es el mensaje? He estado investigando a ese tipo Gad. Definitivamente ese no es su nombre real, pero algunos de mis contactos en los bajos fondos lo conocen y tienen información sobre su última aventura comercial. ¿El gatillo? Sí, al menos he descubierto con qué cepa está trabajando. El ceño de Fuyumi se arrugó. Presión. Hay varios tipos. Algunos son un potenciador más leve, que generalmente solo tiene el efecto secundario de la adicción. Luego hay variedades más severas, pero tienden a traer algunos efectos secundarios malos. ¿Cómo qué?
Las peculiaridades pueden activarse a la fuerza, mantenerse y las personas a menudo pierden la capacidad cognitiva. Lo cual es ideal para sembrar el caos, ya que los ciudadanos normales pueden ser inyectados para causar estragos mientras el culpable se escapa. Eso sonó mal. Entonces, ¿qué tipo está distribuyendo GAD? Suena como el severo. De hecho, ya hay líneas de suministro decentes en Japón para la versión suave si sabe dónde buscar. Los cócteles más intensos fueron reprimidos hace años después de algunos incidentes importantes, por lo que tiene razón en que hay un vacío. ¿Y nadie ha tomado medidas enérgicas contra GAD todavía? Bueno, no. Aunque eres un prohéroe, ¿quién lo sabe? Preguntó Fuyumi. Se detuvo un momento antes de responder. Hay varias dificultades para continuar con el caso. Especialmente porque GAD técnicamente aún no tiene los suministros, y es posible que lo estafen. ¿Estafado? No sería la primera vez que a un proveedor de medicamentos emprendedor se le promete un producto raro solo para recibir fracasos después de que se ha intercambiado el dinero. Fuyumi nunca había pensado tanto antes. De todos modos, no entraré en eso, pero mis manos están un poco ocupadas en este momento. Solo estoy investigando porque él es un riesgo para Davi, quien ya sabes. Fuyumi no estaba seguro de si se refería al hecho de que Davi era parte de la liga, para la que también trabajaba Aux, o al hecho de que él y Davi eran una especie de amantes poco claros. A ella, francamente, no le importaba. Bueno, gracias por dejarle un mensaje a Leia de todos modos. También podría, ¿verdad? No como lo va a hacer Davi. Ella se erizó ante el recordatorio. ¿Eso es todo? Sí. Dile a Leia que tenga cuidado y se cuide. Está bien, adiós. Tú también te cuidas. Fuyumi puso los ojos en blanco a pesar de que Aux no podía verlo por teléfono. No soy un justiciero, GAD ni siquiera sabe quién soy. Entonces, ¿por qué estabas en Jotas Phoenix Ramen? La sangre de Fuyumi se congeló. ¿Aux realmente sabía algo por una vez? ¿Qué quieres decir? Leia me dijo que tenía un amigo con una peculiaridad de hielo que los ayudó. Ese eras tú, ¿verdad? Fuyumi no sabía cómo responder. Mira, claramente no estás indefenso considerando el estado en el que encontré a esos pandilleros. Pero también pareces tener una peculiaridad poderosa, como Davi, y si alguno de ustedes fue drogado con gatillo, las consecuencias. GAD no sabe quién soy, repitió Fuyumi, no soy un objetivo, así que no te preocupes. Decidió no confirmar ni negar la afirmación de que estuvo involucrada en el rescate de Davi en Phoenix Ramen. Antes de que Aux pudiera hacer más acusaciones, colgó el teléfono. Una vez más, estaba respirando profundamente para calmarse en la cocina. Lentamente, guardó algunos platos. Todo estuvo bien. Aux había visto su hielo en su potencial más letal, lo que puso un freno a su farsa de civil completamente inocente, pero también pensaba que Leia y Fuyumi eran personas separadas. GAD podría convertirse en un nuevo capo de la droga con una vendetta contra Leia y Davi, pero Aux dijo que GAD podría ni siquiera tener un gatillo genuino. Davi todavía estaba en la liga y la ignoraba, pero Toga estaba fuera de allí en ese momento y le estaba dando a Fuyumi la oportunidad de sacarla lentamente. Y si podía sacar a Toga, estaría un paso más cerca de sacar también a Davi. Una vez que todos los platos estuvieron guardados, se sintió optimista. Toga confiaba en ella, y sin estar en la liga todos los días, cada vez que Fuyumi la visitaba, Toga estaba cada vez más cerca de irse. Solo tenía que seguir así, y antes de darse cuenta estaba segura de que podía persuadir a Toga para que se fuera. Toga solo tardó una semana en volver a la liga. Fuyumi fue informado por mensaje de texto. Davi se disculpó, así que regresé. No te molestes en venir al apartamento por mí. Gracias por toda su ayuda 333. Notas. Fuyumi sobre el subreddit de consejos sobre relaciones. Mi amiga 17F mutila y barra o mata a los que ama. ¿Cómo puedo 23F convencerla de que no tiene que unirse a una liga de villanos para cumplir sus deseos? Y quizás persuadirla para que no mate a la gente. Por cierto, ella odia que la consideren anormal, así que por favor no digas que es rara. Siguiente capítulo. Observe cómo sigo sacando el disparador.